ver si ya me apareces aquí. Ya, yo ya te encontré. Ajá, no. sí. No. Bueno. Ya estoy aquí. ¿También tú? Porque yo no. O sea, yo que soy el que quiero compartirlo en la página y no me deja. Pues bueno, yo lo que quiero es verlo para... No, porque no puedo. Ay, me choca. A ver, si no, ahorita te metes al mío. Y por ahí. Así hacemos un poquito de tiempo en lo que se conectan más personas. Ok. Ya te etiqueté, Isaac. Aquí va. Ya. Ok. Déjame compartir acá. Y vamos a la página de abogados animalistas. Va. Bueno, vamos a esperar que esto se dé. Va. Mi iPad está negado el día de hoy. Bueno, ni modo, ahí te fijaste unas preguntas. Sí, porque yo intenté ponerlo por acá. Creo que ya se empezó a conectar gente. Ahí está Iris. Pero aquí no me aparece a mí nadie aquí. Mira. ¿Esas son las notificaciones? Ahí está. Ahí debe de aparecer ahorita. Sí, si no, aquí estamos viendo también. Ok. Bueno. Pues, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues estamos hoy desde la ciudad de Tijuana, en Casa de Aquini. El día de hoy con un tema que yo creo que ha sido por demás interesante en los últimos días, que me han estado llegando muchos mensajes. Y hoy tengo el privilegio y el honor de estar platicando con dos amigos que además de que son precursores en estos temas, además son defensores constantes sobre los derechos animales. Y me toca recibir principalmente esta noche a Carmen Villarreal, que Carmen, nuevamente me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, amigo, muchas gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí en Tijuana. Siempre aprovechamos para poder abordar diferentes temas. Exacto. Y pues felices de que nos hayas invitado al programa. Y ahora con un tema súper interesante. Y acá tenemos a Frank Ortiz. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, Isaac. Carmen, muchísimas gracias por invitarme y participar en esta plática que yo creo que va a ser muy amena, entretenida, pero también que va a aportar mucho conocimiento sobre el derecho de los animales y lo que se hace desde la punta norte de México para todo el mundo. Exactamente, bien dicho. Yo creo que es un tema que actualmente ha estado mucho de boga y sobre todo porque constantemente estamos viendo noticias y muchas manifestaciones. De repente yo veo como mucho bullying contra los animales y ahorita hay un poco más de conciencia en todo esto. Pero bueno, primero tendríamos que empezar. ¿En qué momento surge Abogados Animalistas? ¿Cómo es que surge? Y cuéntame cómo fue tu incursión en todo esto. Bueno, Abogados Animalistas México es un colectivo que surge en la ciudad de Tijuana. Aproximadamente por ahí del año 2012-2013 llega un perro que se llama Vago, que es el perro que le toca cuidar a Marta Castro. Y cuando llega Vago nos damos a la tarea de conocer a algunas de las asociaciones protectoras que se dedican al rescate. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que aquí en Tijuana yo me doy cuenta que no existe tipificado el delito de crueldad animal, ¿no? Cuando me empiezan a contar todos los casos de violencia que había contra animales, para mí fue una gran sorpresa. O sea, el saber que cualquier persona podría privar de la vida, torturar, mutilar a un animal y no había ninguna consecuencia jurídica. Abrimos los ojos a ese tipo de casos, lo comento con algunos amigos de la facultad. Luis Hernández, que fue quien nos animó una vez que ya habíamos estado viendo, ya viste este caso, ya viste este otro caso y estábamos consternados, Luis me dijo, hay que hacer algo, ¿no? Entonces nos organizamos, Luis, Elizabeth Hernández también, y otro equipo, estoy hablando nada más de los abogados. Y la verdad es que en esos días sucedió un caso súper triste, que fue el caso de las gatitas, en el cual una señora le arranca la cabeza a una gatita mamá y a sus crías delante de unos niños y delante de los niños de la casa de las gatitas, ¿no?
Entonces, en ese momento, sí, además, la escena, pues era por demás violenta. Claro. Los niños habían presenciado eso. Y lo que decidimos fue llevar a la justicia este caso, pero por el delito de daño en propiedad ajena. Tendríamos que irnos a recordar que los animales para el derecho mexicano son considerados objetos todavía, aunque hay algunas legislaciones como la Constitución de la Ciudad de México donde ya se consideran como seres sintientes. Técnicamente son objetos, ¿no? Son bienes muebles. Entonces nos fuimos por la vía del daño en propiedad ajena y logramos una sentencia condenatoria. La señora estuvo creo que 2 o 3 días en prisión. Ella promovió un amparo, lo perdió, y entonces ese fue un precedente para nosotros para llegar al Congreso y decir, necesitamos legislar el tipo penal específico de crueldad animal. Nos dimos a la tarea de hacer un dossier de más de 100 casos de película de terror, de animales quemados, mutilados, metidos en las lavadoras, en las secadoras, y ya para que doy más ideas. Casos de zoofilia también. Y cuando los llevamos a los legisladores, en aquel entonces, pues la verdad es que cuando llevábamos el dossier de las 100 hojas con las fotos, nadie aguantaba ver más de 2 o 3, ¿no? Porque todos eran horribles. Y lo que más llamó la atención en aquel entonces a los legisladores fue que del buzón de las protectoras de animales nosotros sacábamos la cuenta de que más o menos el 70% de las denuncias de estos casos venían de menores de edad. Es decir, nuestra infancia estaba siendo sometida a ver, a ser testigos, a presenciar la violencia contra los animales. ¿Qué es lo que sucede en la psique de un menor de edad? Pues que en el momento que ve que otra persona está maltratando a un animal, sabe que el que sigue es él, en la cadena. Claro, a nivel inconsciente. Sí, a nivel inconsciente. Entonces, había un caso, por ejemplo, de un niño que denuncia que el vecino está metiendo a la pila a 3 perros y le pone agua a la pila y los tortura y le cierra durante horas la puerta, ¿no? La tapa de la pila, y entonces ese video también nos lo manda el niño asustadísimo. El problema es que habla al 911 y le piden que sea un adulto el que denuncie, porque entonces nuestros niños tampoco tienen voz para denunciar, ¿no? Y ahí es donde vemos la relación que hay entre los derechos de los animales y los derechos de la infancia. Siempre están íntimamente relacionados. Estamos hablando de 2 grupos vulnerables que para el derecho mexicano no tienen voz, ¿no? Entonces tenemos que hablar por ellos, ¿sí? Claro. Y creo que eso fue lo que realmente sensibilizó a los legisladores en aquel entonces. Sí, claro que había varios legisladores que nos ayudaron, como Fausto Gallardo, por ejemplo, genuinamente por el tema de los derechos de los animales, y quienes no estaban muy sensibilizados con ese tema se sensibilizaron por el hecho de la infancia, ¿no? De que la infancia estaba siendo testigo de este tipo de actos. Y a partir de ahí trabajamos el diseño del tipo penal. La verdad es que ahora lo recuerdo con mucha emoción, porque fue un trabajo de lobby político pues muy interesante. Nos costó mucho trabajo negociar ciertas conductas del tipo penal. Íbamos con un diseño pues muy vanguardista, que hasta 6 o 7 años después podemos estar otra vez llevando al Congreso. Y en aquel entonces ese tipo penal, ese paquete del tipo penal nos lo redujeron a la mitad. Y antes de esto no había nada en México, no había un antecedente sobre esto. Sí, en otros estados ya se estaba trabajando. Hay un estado que nos lleva a la delantera y que es referencia para nosotros, que es Veracruz, por ejemplo. Okay. Veracruz ya cuenta con una fiscalía especializada, ha llevado a cabo diferentes reformas bien interesantes, pero en Baja California Sur, Baja California y Sonora, o sea, diríamos el norte, no había este trabajo. Ustedes fueron pioneros aquí en este punto. Sí, y de hecho el tipo penal que nosotros promovimos en aquel entonces fue un tipo penal ejemplo a nivel nacional e internacional, porque pudimos prohibir el corte de colas y orejas y cuerdas bucales y garras, o sea, la mutilación sin fines médicos entró dentro del tipo penal. Eso es algo que la Unión Europea estuvo luchando muchos años por lograr, y nosotros al primer intento lo pudimos lograr, con lo cual nos convertimos también en punta de lanza en ese tema en particular. Wow. Después de esto viene la reforma y para seguir el resumen, ¿no?, de cómo inicia, de manera muy rápida se da en el 2012, 2013,
el tipo penal, y luego después en el 2014 viene la reforma de Circos sin Animales. Logramos Circos sin Animales para Baja California en lo general, nos unimos a la propuesta nacional de Circos sin Animales, y también fue un gran logro, ¿no? Que Baja California sea un territorio libre de circos con animales, pues la verdad es que es un gran orgullo. ¿Que esto también ya se estaba haciendo en otros estados o no? Sí, se hizo a nivel nacional, venía la reforma de circos sin animales silvestres, y nosotros aprovechamos para que en Baja California fuera en general, es decir, no solamente no puedan estar en circos animales silvestres como tigres, osos, leones, sino tampoco caballos, o sea, los considerados domésticos, ni caballos, ni perros, ni ningún otro tipo de animales, conejos, ¿no? Que pudieran entrar dentro de alguna clasificación. En lo general, nuestro estado fue por la reforma en absoluto, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando horas de esto, Isaac, pero más o menos así surge. Pero, y a ver, ¿y en qué momento Frank entra en todo este movimiento? O sea, ¿qué es lo que te hace despertar o qué es lo que te jala a defender animales? Porque al final para mí yo creo que es un tema muy complicado, hablando de abogados, porque se pensaría que siempre tienes que defender a un ser humano, a una víctima, a un agresor. O sea, ¿en qué momento Frank decide meterse también en este eje maravilloso de la defensa de animales? Pues verás, Isaac, yo fui defensor público aquí en Tijuana. Se creó el nuevo sistema de justicia penal, que se llama juicios orales, y antes de eso mi labor era derechos humanos. Junto con otra amiga nos dedicamos al tema de atención migrante, llevábamos a cabo jornadas y ayuda a niños en casas hogar, a abuelitos en casas para adultos mayores, llegamos a ir al relleno sanitario, a atender a la población vulnerable, y entro a la Defensoría Pública, a este nuevo sistema, y me dedico a atender puramente delitos penales, o sea, delitos de alto impacto. Llámese desde un robo hasta un homicidio, un secuestro, una extorsión, pasando por los delitos más escabrosos que pudieras pensar que un ser humano puede cometer en contra de otro ser humano, delitos sexuales cometidos en contra de menores. Eso fue una temática para mí que empezó a sonar en mi cabeza, y después me encuentro con este maravilloso grupo de abogados y no abogados, porque también hay otro parte del colectivo, otros compañeros que tienen otras profesiones, pero que al igual están comprometidos por un bienestar, no solo por ello. Y hablábamos de la frase que decía el doctor Montero. Decía, no lo hagas, si no te gusta o no tienes pasión por defender a los animales, no lo hagas por ellos, hazlo por el ecosistema que tienes, porque ellos forman parte de eso, inminentemente forman parte de tu vida. Quieras o no, cuando vayas por la calle vas a encontrar un gato, un perro, pues ya tuviste un contacto con ese grupo social, podemos hablar así, porque son parte de la sociedad, inminentemente tienes una interacción con ellos. Entonces, ¿qué tipo de interacción vas a tener? Bueno, eso lo decides tú desde tu interior y lo externas, y puede ser una cuestión de cariño, amor o desprecio y odio, y puedes cometer la salvajada más grande que puedas imaginar y le causas un daño a un animal. Entonces, todo esto empieza a mí a rondar en mi cabeza, y los conozco. Empezamos a trabajar con pequeños pasitos en esta nueva forma de procurar justicia que está en México, y me enganché y me quedé, me enamoré. Y no lo soltamos. No, pero aparte es apasionado, ¿estás de acuerdo? Sí, no, y es que encontré, digamos, un nicho que yo creí que no existía. Porque yo era de chiquito. No existía. No, es que en realidad, yo me acuerdo de niño y pues teníamos perros, e incluso una vez tuvimos un perrito amarrado. Entonces yo recuerdo y digo, caray, o sea, nunca fui consciente de lo que genera el sufrimiento animal hasta que estás en este momento y alcanzas a ver la repercusión que tiene la violencia que puedes ejercer en contra de un animal. Ahora, yo soy un muy mal rescatista porque todos los animales que rescato me los quedo. Entonces, tengo animales que me han acompañado en este transcurso. Ahorita, por cuestión de espacio, están en casa de mis papás, muy bien cuidados, ya no me los quieren regresar porque ya son felices ahí. Tengo que pelear con ellos. Pero empezaron a enseñarme que existe una forma diferente de procurar el derecho. Que no solamente puedes defender a una persona,
sino humana. Que puedes defender a una persona no humana, que tiene las mismas cualidades que puedes tener a lo mejor tú, puedes sentir, puedes ser consciente de dónde estás y con eso ya es suficiente para respetar su vida, su salud, su bienestar y darle por parte del derecho, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pues esa protección. Y cuando no la hay, decirle al gobierno, hey, estás olvidando algo, ¿no? Estás olvidando una parte de la sociedad que es necesario que se procure, porque lo decía Carmen. Si no lo procuras y si no lo proteges, expones a las generaciones que vienen, a las que están y a las que ya se van, a violencia. Porque ahorita con las redes sociales, con los teléfonos, con esta oportunidad tan grande de compartir cosas, hemos sido testigos de las cuestiones más atroces que pueden cometer. Pero fíjate, a mí lo que me sorprende mucho, que tú eres muy joven, la ventaja de que una persona tan joven sea tan consciente, porque estamos hablando de romper un paradigma muy fuerte cultural y social. O sea, mi generación, que es una generación en la que era lo más normal ir a cazar, en la que era lo más normal llevarte a la gran fiesta, que era la fiesta taurina, en la que era lo más normal ir a apostar a los gallos, a las carreras de caballo. O sea, creciste, o crecí más bien dicho, creces en este ambiente en el que te hacen sentir que todo esto es normal y que vale la pena el sufrimiento y todo. Vas tomando conciencia y uno como adulto a veces, no todos, porque una gente batalla, los que somos un poco más conscientes, como que entiendes el proceso y aún así todavía hay ocasiones en que cuesta entender ciertas cosas, pero una persona tan joven con esta conciencia, qué padre que se esté sumando a este cambio, porque tiene mucho que ver con tu generación, sobre todo la parte más importante, y lo acabas de decir, lo que las nuevas generaciones están ahora por aprender y por defender, que es la parte más importante. Ahora, en este cambio de paradigmas, ¿sí?, que hemos vivido en una manifestación de fuegos fatuos en muchísimas veces, en cuestiones de leyes, en cuestiones de creencias, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande al que se han enfrentado como abogados animalistas? O sea, ¿dónde está el mayor problema o cuál es el mayor agente de cambio que podamos tener hablando de derechos animales? Yo creo que sensibilizar a la sociedad, ¿no? La sociedad a veces no nos hacemos conscientes del gran poder que tenemos en cuanto a cómo generamos la oferta y la demanda de los mismos productos, ¿no?, de los animales. Si dejamos de comprar pieles, si dejamos de ir a los circos, si dejamos de ir, si dejamos de consumir proteína animal, si dejamos de normalizar ir a SeaWorld o ir al zoológico, entonces la sociedad es la que está haciendo este cambio, ¿no? Creo que en un principio, en los primeros años, Isaac, estoy hablando del 2012 y parecería que te hablo de hace 20, pero es hace muy poquito tiempo. Claro. En el 2012 yo recuerdo ciertos maestros de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Derecho tanto de la UABC como de otra privada que nos criticaron muy fuerte, ¿no? Que nos decían que era una locura lo que estábamos haciendo, que por qué no nos poníamos a defender los derechos de los niños mejor. Y mi respuesta es, también defendemos niños. Tú sabes que tenemos voluntariados para niños, Exacto. Tenemos voluntariados para trabajar con adultos mayores, para trabajar en Hospital General. O sea, esta causa no es una causa solitaria. Vamos a esta causa, como dice Frank, porque nos damos cuenta que hemos olvidado a un grupo social, a un grupo vulnerable que está interrelacionado con todas las demás. Y la generación que tú dices de nuestros papás, o sea, un poquito la nuestra y la de nuestros papás atrás, claro, es la que más trabajo, con la que más trabajo nos cuesta y con la que nos enfrentamos. ¿Dónde nos los encontramos? En maestros de las facultades. Exacto. Nos los encontramos como funcionarios de gobierno y nos los encontramos como defensores de la tauromaquia o como personas que van todavía a apostar a los gallos o como personas que viven de la explotación animal, ¿no? Por así decirlo. Aún así, del 2012 a la fecha, parecería que pasaron 20 años, no son tantos, pero la conciencia, tú sabes mejor eso que yo, o sea, como que la conciencia colectiva se contagió y se multiplicó y hoy estamos en otro lugar completamente distinto. ¿Viste los discursos en los Óscares? Donde el tema Exacto. son los derechos de los Exacto. animales, sí. Donde ya en los principales foros estamos viendo la urgencia de trabajar por el medio ambiente. ¿Viste lo que pasó en Australia y cómo estos koalas y estas especies de los canguros son especies en extinción, pero yo digo, estas especies no se van sin asegurarse que hicieron algo en nosotros, Exacto. ¿no? Nos abrieron el corazón, nos sensibilizaron.
hasta las personas que ni siquiera tenían conexión con los animales veían lo que estaba pasando en Australia y decían, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Sí, te sensibiliza. Te sensibiliza. Entonces, ya ahora cada vez son menos las personas que están comprando pieles, porque también PETA nos ha dicho en todos sus documentales lo que sucede detrás del consumo de pieles. Claro, qué triste. ¿No? O sea, a veces sí tenemos que ver ciertas cosas para hacernos conscientes. Entonces, creo que el principal obstáculo es el adormecimiento, ¿no? Y el poco poder que pensamos que tenemos como sociedad. Pero fíjate, hace rato comentabas tú cuando estabas trabajando en Defensoría Pública. Defensoría Pública, que te tocaba ver casos muy dramáticos, probablemente como una violación, asesinatos o cosas que pueden llegar a afectar mucho a la psiquis humana, ¿no? Pero un tema que yo creo que la gente de repente como que no logra entender es ¿por qué defender o por qué tener que ir contra una persona legalmente cuando una persona está maltratando a un animal? Si lo torturas, si lo matas, si lo explotas, si cualquier cosa, o sea... ¿Qué tan importante, no? ¿Qué tan importante puede ser esto? Pues mucho, porque sabemos obviamente que detrás de todo esto hay una conducta escondida que tarde o temprano puede repercutir en un infante o en otro ser humano igual. O sea, ¿qué es lo que realmente pasa detrás de todo esto, Carmen? Mira, yo creo que tenemos que tener muy claro que la violencia es transversal. Totalmente. Sí, o sea, la violencia en toda su expresión no distingue de hombres y mujeres, no distingue de animales, de personas humanas o no humanas. Es violencia, y cuando tú la normalizas hacia un grupo vulnerable, esa violencia va a brincar hacia el otro grupo vulnerable. Una mente violenta no va a decir, ahorita no voy a ser violento porque es un niño, ahorita no voy a ser violento porque es una mujer, ahorita no voy a ser violento porque es un animal. Es violento. Es más, una mente violenta es violenta con ella misma. Exacto. ¿No? Entonces, quien maltrata a un animal, y eso ahorita nos lo puede explicar Frank de manera mucho más técnica, evidentemente está en vías de maltratar a un ser humano, si no es que ya lo maltrata. Y hay unos estudios muy interesantes en España donde se habla de la relación íntima que existe de la violencia contra las mujeres y la violencia contra los animales, donde la pareja de las mujeres busca venganza maltratando a los animales de la pareja para que la pareja sufra. Es decir, si te vas de la casa, voy a matar al perro, y al perro no te lo llevas. Y mira lo que le hago al perro, le mete una golpiza al perro, ya te entendí, y claro. La mujer se queda por miedo, ¿sabes? Porque no se puede llevar a su animal. Y además sufre porque el animal es la víctima, la primer víctima antes que ella, por consecuencia de una amenaza de la pareja. Estamos hablando de un machismo, de una misoginia, de un exceso de poder, de un egocentrismo elevado al cubo. O sea, al final es sacar la parte más vil de un ser humano, sí, ¿no? Y también hay que recordar que hay mujeres que violentan animales también. Claro. Exacto. Y nuestro primer caso fue el de una mujer, el caso de las gatitas, que violentó a los animales y a los niños, ¿no? O sea, no solamente son los hombres, pero comento este caso de la relación que hay entre la violencia de género y hacia las mujeres y la violencia de los animales en una sola escena, ¿no? Completamente. Y legalmente aquí, por ejemplo, ¿cómo está esta situación de hasta dónde puede llegar una persona, hasta dónde se puede ejercer legalmente cuando una persona mata o tortura a un animal? Yo creo que yo empezaría hablándote de lo que se ve dentro de la dinámica jurídica. Es decir, ¿quién está obligado a recibir esas denuncias? ¿Quién se encarga de que una vez que una persona se anime, exacto, que despierte y diga, bueno, eso que le ocurrió al perro, al gato o a cualquier animal, no está bien, algo malo ocurrió ahí, ¿no? Tocamos el tema ahora de ¿y quién me ayuda, no? ¿Quién se encarga de sancionar a esa persona? ¿A dónde voy? ¿Cómo le hago? ¿Qué llevo? Desafortunadamente iniciamos con situaciones muy complicadas de las personas que se encargan de proteger o de ejercer el derecho. Llámese Fiscalía, llámese el órgano completo de la Fiscalía, que es Ministerio Público, agente ministerial, el policía municipal, el receptor de la denuncia, el receptor, el canalizador, que caray, a mí me sigue sorprendiendo cómo hace falta mucha empatía, mucha sensibilidad y mucho criterio por parte de quien se dedica a recepcionar denuncias. Aquí en Tijuana, en Baja California, existe una unidad ahorita que es un sistema que se encarga de primero recepcionarlo ellos deciden si es delito o no es delito, si pasa o no pasa, y después se manda a la unidad especializada,
que es el Ministerio Público que se encarga de investigar. Pero para llegar a ese punto o para denunciar cualquier delito es una antesala muy tortuosa. Te hacen esperar horas, sí. No hay sensibilidad, no hay tacto. Y llegas ya después de 1 o 2 horas de espera y te dicen, es que no me estás relatando si el animal es tuyo o no es tuyo, es que lo que me dices, si no tienes el domicilio de la persona que lo hizo, y es que dónde está el animal, es que no es delito, vete. Es una forma de convencerte para que digas, claro, ya me voy y no denuncio. Vete con, eso es un tema de vecinos, vete con el juez municipal o con el policía municipal y allá arréglalo. Y eso merma mucho la posibilidad de que un ciudadano diga, ah, caray, es que sí hay una oportunidad de denunciar y de ir y que sancionen a una persona que está cometiendo un delito. Bueno. Perdón, a ver, o sea, si yo estoy viendo un delito, ¿yo puedo ir en cualquier agencia del Ministerio Público? Claro. A poner mi denuncia, claro. Y puedo exigir que me sea escuchado y puedo exigir que me pongan atención y bajo todas esas premisas, inclusive en contra que me quieran hacer desistir, sí. O sea, puedo hacerlo en cualquier momento. De hecho, hay acciones que se pueden interponer contra los funcionarios que omiten, ajá, o que no recepcionan ese tipo de denuncias. Okay. Y esa parte es muy importante porque a partir de ahí la gente piensa o cree que ese delito pues no lo van a castigar, pues no vale la pena, no me van a hacer caso, no me van a escuchar, y el luchar contra esa apatía de la propia autoridad genera una apatía con el sector social. Sí. Pero es bien importante que sepa la sociedad y la gente que el que te escuchen es un derecho constitucional, es lo primero que debe de hacer la autoridad. Y si no lo hace, pues bueno, hay que acudir a otras instancias. Pero lo importante de todo esto es poder establecer que hay un órgano que se encarga de impartir justicia sobre ese tema. Y yo iría a ese punto, el que debe de haber órganos investigadores conscientes, capacitados, que tengan experiencia en este tipo de tratos y que la propia autoridad que se encarga de sancionar, de investigar estos delitos esté completa, es decir, que tengan médicos veterinarios o tecnistas especializados que puedan describir lesiones, la causa de la muerte, que tengan agentes ministeriales especializados en ese tipo de delito, porque son cualidades diferentes a las de un delito de otra índole. Un ministerio público que tenga la sensibilidad y la empatía de escuchar, de investigar, de recepcionar y después de llevarlo ante un juez de control para que éste resuelva si es o no un delito. Y eso le va a dar a la sociedad una oportunidad de sentirse segura de que el denunciar es un acto humano, pero también es un acto jurídico que puede beneficiar no solo a él, para que su animal de compañía pueda estar bien, sano, y si pasa el caso de que fallece, pues que lo que ocurrió no quede de una manera impune. Y eso es lo que vemos mucho en esta sociedad de Baja California. Pero entonces ustedes, aparte de que denuncian, ustedes mismos, como no hay todos estos especialistas, ustedes mismos tienen que hacer y acercar todo esto, sí, para que obviamente las leyes digan, ok, entonces en base a esto le doy una sentencia tal. Mira, simplemente delito. En el tema, por ejemplo, de denuncias de maltrato pasivo, que son las denuncias que que son los casos que están contemplados en los reglamentos municipales, como la omisión de cuidados, como el no tener a tu perro en condiciones dignas, o a tu gato, o a cualquier animal. De esas denuncias conocen los jueces municipales. Imagínate que cada administración decide cambiar la plantilla total de los jueces municipales. Entonces, en la administración pasada, por ejemplo, capacitamos a los jueces cuando ya están dando seguimiento a las denuncias y ya sentimos que por fin ya están sensibilizados, ya entienden la importancia y todo, cambia la administración, nos ponen jueces nuevos y empezamos de cero, Isaac. Y de verdad es que es como dar 4 o 5 pasos atrás, y eso es lo que estamos viviendo ahorita en Tijuana, ¿no? Hay voluntad del gobierno municipal, pero hay jueces municipales que dicen, este caso no me compete a mí. ¿Cómo no? Si está el reglamento, el señor no ha leído el reglamento, ¿no? De protección de los animales domésticos. En el Poder Judicial es distinto porque no hay estos cambios, pero sí es cierto, como dice Frank, que hace falta empatía por parte de los funcionarios en la Fiscalía, porque la Fiscalía es el órgano que defiende, ¿no? Es el defensor del pueblo. Entonces, si el defensor del pueblo no tiene esa pasión
y no tiene ese compromiso en la defensa de seres vulnerables como animales, pues entonces ¿a qué aspiramos, no? Claro. Y además lo que es importante es que ellos entiendan que como Estado nos conviene defender a los animales y nos conviene dar seguimiento puntual a estos casos porque estamos en la antesala de las mentes criminales que después van a actuar contra seres humanos. Por eso en Estados Unidos son expertos en identificar a este tipo de mentes porque ellos necesitan saber en qué colonia hay una persona que esté abusando de un animal, porque saben que después esa mente se va a convertir, si no la detienen, en una mente criminal que va a hacerlo con seres humanos, con niños o con hombres o mujeres, ¿no? Entonces, si el Estado tuviera esa inteligencia a mediano o largo plazo, una mente estratégica, diría, yo desde ahorita puedo detectar y detener, ¿no? Y corrección, y aplicar una corrección o una terapia, se me fue la... De reintegración. De reintegración, exactamente. O sea, en realidad, lo que es. Ajá, con este tipo de personas que a lo mejor, si las detienes ahorita, y sobre todo hablando de niños, de adolescentes, ¿no? Después no van a dar seguimiento a los casos que dice Frank. Claro. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, ahora que han visto y que han tenido que ejercer el derecho de varios animales y que han llegado a asuntos muy fuertes en el que ha habido gente que se le ha impuesto una sanción. Sí. Mi pregunta es, el agresor, ¿cuál es la historia que hay normalmente? ¿Cuál es la media que hay detrás de un agresor hacia un animal? ¿Qué es lo que pasa ahí atrás? Violencia. En casa. Violencia en todos los sentidos. Cuando alcanzas a ver la perspectiva de la mente de un criminal, lo que vas a encontrar es violencia. En donde hay violencia va a generar violencia, porque no se conoce otra cosa. Entonces, va a haber mucha opresión, va a haber mucho autocastigo, va a haber mucha represión. Ajá. Y todo eso, pues, sale hacia un grupo vulnerable. Todos los contextos en donde se veja a un animal a tal situación es porque el animal no habla, es porque el animal está amarrado, es porque el animal estaba en una situación en donde no podía defenderse. Entonces, son contextos en los que el criminal va a tener una superioridad en todo momento. Hemos visto delitos contra animales que se cometen con arma de fuego, con cuchillos, con golpes. Entonces, hay un sometimiento. Y eso mismo sucede, Isaac, con los grupos vulnerables. Hablamos de niños, hablamos de mujeres, hablamos de adultos mayores. ¿Por qué? Porque siempre el criminal va a buscar un sometimiento al más débil. Porque si yo someto a una persona o trato de someter a una persona en mis mismas cualidades, pues va a ser muy difícil, ¿no? Puede ser que entonces que yo resulte la víctima y no el victimario. Claro. Entonces siempre el criminal va a buscar esa parte o sea, quien agrede a un animal, hay casi un 90% que puede terminar agrediendo a otro humano. O que ya está agrediéndolo. O que ya lo está haciendo, o que puede llegar a peores circunstancias. Claro, ¿no? De hecho, yo recuerdo el perfil psicológico de uno de los casos que tuvimos del Verde y Crema, de un chofer de un camión que atropelló intencionalmente, y lo probamos en juicio, que fue intencional, y el video está tremendo, a 2 pastores alemán. Y a uno lo dejó medio vivo, medio muerto, agonizando horrible. Fue enfrente de un kinder, además, y delante de un montón de gente que estaba ahí en la calle. Y cuando vamos a una de las audiencias y yo pido el perfil psicológico, porque precisamente lo que estábamos nosotros solicitando era que se le diera el doble de sesiones de terapia a esta persona, porque más allá de que nosotros estemos buscando un castigo, lo que estamos buscando son actos de no repetición. A mí de nada me sirve que lo castiguen 2 o 3 años en la cárcel y ya. O sea, yo lo que quiero es que esa persona no lo vuelva a hacer. Y entonces hay todo un tratamiento para esa persona. Debería de haberlo. Entonces, cuando vemos el perfil psicológico era 0 manejo de ira, depresión, ansiedad. O sea, detrás de una mente que maltrata a un animal hay una mente que está sufriendo, como dice Frank. No sabemos de niño qué le pasó o de niña, no sabemos cómo ha manejado sus situaciones en la vida. Y esta persona es la primera vez que acude a terapia, precisamente después como consecuencia de las medidas, ¿cómo se dicen? Suspensión condicional, las condiciones que se le ponen para que pueda estar en libertad. Y entonces nosotros pedíamos el doble de sesiones, ¿no? Y pedir el doble de sesiones para el Ministerio Público era como si estuviéramos pidiendo que le pegaran, ¿no? Era como, ¿por qué está pidiendo tanto, licenciada?
Y yo, porque no le va a hacer daño. O sea, es Claro, una persona exacto. que necesita rehabilitarse. Y una sesión al mes no sirve de nada. Yo quiero que vaya 3 veces al mes. No es demasiado, licenciada, ¿no? Al final logramos la mitad, o sea, que fuera 2 veces al mes, cada 15 días. Y lo que decía este señor era que nunca en su vida había ido a una sesión con un terapeuta, que no sabía lo que era eso y que la verdad estaba muy contento de poder tener sus sesiones Wow. con su terapeuta, que se daba cuenta que manejaba mucho estrés con sus hijos, que llegando del trabajo les gritaba, que era incluso conductas involuntarias porque claro, no tenía manejo de ira, ¿no? Y es que la ira, entendamos esto porque mucha gente te puedo saber que no está entendiendo este tema, pero la ira es desde gritar, azotar, golpear, aventar, no, ¿qué más? No Hasta el dormir. silencio. Exacto, o sea, Las palabras incluso. el aislarse, Ajá. el vocabulario, o sea, Sí. todo eso es ira que a veces ahora lo vemos tan normal dentro del estrés diario, ¿sí me explicó? De trabajo. Lo justificamos. Ahora, otra cosa que yo creo que es un tema importante, ¿a cuántas áreas de la sociedad ustedes son incómodas? Porque están en contra de todo un sistema y de todo un capitalismo que hay detrás de los animales. Sí, no solo nosotros, sino todos los activistas por el medio ambiente. Ya estamos viendo hace unos días el asesinato del defensor de la mariposa monarca, Ah, claro, ¿no? Que exacto. nos rompe el corazón. Hace unos meses una bióloga en el sureste mexicano que era la defensora de una especie de aves protegidas también. Ser defensor de la madre tierra actualmente en México es muy, muy peligroso. Que yo creo que ese es un tema interesante porque a veces hay gente que de repente dice, ay, ahí vienen estos ya a hablar de los animales o cualquier cosa. Sí, pero no saben que detrás de esto puede haber amenazas, puede haber Sí. intimidaciones. Sí, te conté. O sea, Bueno, ¿qué te decimos? estar llegando a un lugar y de repente como que, ay, son los incómodos, o sea, hay todo un trabajo y sin embargo, o sea, esta pasión por defender al animal y por dejar al final una enseñanza principalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Que esa es la parte más importante. Tengo entendido que Inglaterra y Suiza son los países con mayor índice en defensoría de animales. Inglaterra. Y sabes que en Inglaterra, qué bueno que lo mencionas, Isaac, porque en Inglaterra se legisló primero sobre los derechos de los animales y la legislación que se usó para los derechos de los animales después se replicó para los derechos de la infancia. En Inglaterra primero tuvieron derecho a los animales y después vienen el conjunto de leyes de protección a la infancia. Después tengo entendido que la UNESCO declara al delfín ya también con los mismos derechos de los humanos. Sí, lo que pasa es que hay una declaración de Cambridge en la cual expertos científicos de todo el mundo tienen más de 60 años estudiando conductas de los animales y esta declaración de Cambridge nos arroja la respuesta científica en el sentido de que los animales tienen la misma capacidad de sentir dolor Exacto. que nosotros, los seres humanos, y no solo eso, sino que además son conscientes de su dolor. O sea, hay una conciencia que se da cuenta que les duele. Le preguntaban a una experta en análisis de sentencias de la Suprema Corte en un video que acaba de salir, que está buenísimo, y le preguntan precisamente, el penalista le dirige la pregunta hacia los delfines, ¿no? Hacia, ¿verdad que ya hay animales que están siendo considerados personas no humanas o algo así? Y dice ella, sí, por ejemplo, las babosas, o sea, los caracoles de jardín. Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Y él se queda como, ¿me estás hablando de los caracoles de jardín? Yo pensé que me ibas a contestar de un delfín o de un, o de un gran simio, ¿no? O algo así. Dice, no, está comprobado científicamente que esos caracoles tienen una inteligencia impresionante, tienen una capacidad de disfrutar y de gozar su existencia, pero también tienen una capacidad de darse cuenta de su propio dolor, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho de un primatólogo que dice que qué tan limitada es la inteligencia del ser humano actualmente, que no es capaz de comprender la inteligencia de los animales. Totalmente. Ajá. Pero creo que estamos ahorita en una época histórica en la cual nos está tocando ver ese cambio. Porque a quienes abogaron por los animales hace 50 años no les tocó ver estos cambios. Al final te preguntas quién es más animal, ¿no? Si uno que tiene un poco más de raciocinio, o ellos que o quién tienen... es más consciente, diríamos, ¿no? Isaac, Ándale, porque todos exacto. somos ¿Quiénes animales. son más conscientes? Todos somos animales, pero ¿quiénes somos más conscientes? Que ese es un tema. Ese es un gran tema, ¿no? El tema Ahora, de la conciencia. ¿y México cómo se encuentra a nivel mundial en cuanto a derechos de animales? Justamente de ese video sale, hasta 2018 no había un pronunciamiento por el más alto tribunal de México, que es la Suprema Corte de Justicia,
sobre derechos de los animales. No se veía. Y justamente Veracruz, que ha sido un tema, una entidad muy comprometida por la protección de los derechos de los animales y el medio ambiente, emite una ley que prohíbe la pelea de gallos. Al ser un tema federal, considerado federal en esa materia, Veracruz dice, no, espérame, yo tengo derecho a legislar a favor de la protección de los animales, del interés superior del menor y proteger el bienestar de mi estado. Entonces dice, pelea de gallos, ya no. Entonces una asociación gallera dice, espérame, es que yo tengo derecho cultural, del trabajo y de la vida pone un contexto muy amplio. Y la Suprema Corte de Justicia dice, espérame, yo nunca he tocado un tema de derecho a los animales. Entonces, en la Constitución está facultada la Suprema Corte de Justicia para traer casos emblemáticos y que los pueda resolver, para empezar a formar criterio a las demás entidades. Es decir, todo lo que no está escrito en la Constitución o en los códigos o en las leyes, no quiere decir que no pueda suceder, sino que se pueden empezar a dar precedentes y cambios, porque la posibilidad o nuestro derecho forma parte de un derecho positivo, es decir, que está mutando, está cambiando conforme cambia la sociedad. Entonces, en ese aspecto, la Suprema Corte dice, oye, espérame, ven, es muy interesante, y resuelve en favor del derecho a los animales, y dice, espérame, yo no puedo considerar patrimonio cultural ningún acto o ninguna tradición o ninguna costumbre que genere sufrimiento a un animal. Entonces, bueno, cuando ellos dicen, sí, pero es que yo crío a los gallos para que se peleen, porque los gallos nacen y crecen y mueren porque van a pelear. Para eso nacen. Dicen, espérame, cuate, ¿no? O sea, ese no es la vida de un animal. Para eso no nace, crece y muere un animal, para pelear y satisfacer la necesidad de nosotros de aventar dos billetes. O tu negocio, ¿no? Ajá. Entonces la Suprema Corte dice, no te lo voy a declarar patrimonio cultural. Uno, derecho al trabajo. Es que no se te viola el derecho al trabajo porque no es una actividad que pueda yo considerar ética al limitarte los derechos. Y hace un parteaguas muy grande. La Constitución dice en el 14, 16, 19 y 20 constitucional, cuarto, primero, dicen, es que nadie me puede limitar mis derechos humanos. Y el derecho al trabajo, no me cabe duda que es un derecho humano. El derecho a la cultura es un derecho humano. El derecho a la salud es un derecho humano. El derecho a la vida es un derecho humano. Dice, sí. Y dicen, la Constitución no me lo puede limitar. Pero dice, espérame, hay una cuestión muy delgadita entre que yo no te lo limite y que yo te lo pueda restringir en razón de ponderar un derecho superior. Sí, tienes derecho al trabajo, pero no puedes pasar por encima de la vida de los animales. No sí, puedes pasar por el principio implícito de protección al medio ambiente. Claro, Ajá. porque viene un todo. Porque somos un ecosistema. Y ese precisamente, resolución del 2018 de la Suprema Corte de Justicia en amparo 163, diagonal 2018, cualquier persona lo puede buscar y encontrar en internet. Es una declaración hermosa sí. de la Suprema Corte de Justicia, y yo creo, y lo veíamos en ese video y coincido con la investigadora, única en el mundo donde se pronuncian en razón de un derecho superior al derecho humano. Wow. Porque el derecho humano es para la persona humana. Pero dice, espérame, cuando tú transgredes un derecho superior de otro ser, porque lo considera en esa resolución un ser sintiente, un ser que siente, que es consciente de su entorno, dices, espérame, hay que protegerlo. Sí. Y eso, ojalá que lo repliquemos en todo México, porque Wow. es una declaración de amor Sí. a favor de la vida de los animales, es una declaración de protección, de bienestar y de posibilitar que el derecho mute, Sigue evolucionando. que diga, espérame, no te detengas ahí, puedes ir más allá. Y esta es la pauta para que otros estados hagan lo mismo, ¿no? Por supuesto. Claro. De hecho, es una resolución que ha estado comentándose en Francia, en Inglaterra, en España. Nos decía la investigadora, en Barcelona, donde se está dictando el máster en Derecho de los Animales. Y como dice Frank, es un parteaguas y de pronto México da la sorpresa, ¿no? En este tipo de Wow. criterio. Pero hace falta muchísimo trabajo en la socialización, Sí. en la estructuración de estas nuevas formas, porque muchas veces vemos en México y no nos cerramos a una realidad, ¿no? En México hay muchas cosas muy bonitas en papel, pero muy difíciles de que puedan llevarse Exacto. a cabo. Es decir, que lo veamos, que lo palpemos, que en realidad sepamos que sí es efectivo.
Yo creo que ese es el compromiso más grande de los abogados, de los que nos dedicamos a esta tarea y de los que podemos tener esa posibilidad de interpretar la ley, que efectivamente ese es el derecho. El derecho te aboca a interpretar una ley. Entonces, ojalá que muchos abogados, que muchos legisladores, que muchas personas que están dentro de este ámbito de procuración de justicia, de procuración de leyes, puedan entender que el tránsito por el bienestar animal, por proteger el derecho de los animales, no es una locura, no es una idea descabellada, no es una moda. Estás hablando de un ser que siente, que es consciente, que sufre y que tiene felicidad, que disfruta. Y yo creo que estamos en un momento histórico en el que Baja California puede ser parte de ese camino, también a una transición de entender el derecho de los animales. Lo que se propone no es algo descabellado, es simplemente conciencia, capacitar, date cuenta de que existe, y créeme que eso es la única diferencia que necesitas para ejercer el derecho de manera adecuada. De los estados que tenemos aquí en México, en la República, ¿cuáles son los que se encuentran a la vanguardia en esto? O por lo menos están iniciando una conciencia legal. Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, Ajá. La Ciudad de México. La Ciudad de México con su También. constitución. Yo creo que es la única constitución que tiene dentro de la constitución el establecimiento de Y un todos los ser demás están... Ahí vamos. No, estamos hablando de cambios muy paulatinos y que se requieren, pues, hablando y lo que inició diciendo Carmen, el animal sigue siendo considerado una cosa. Ahora, desde ese punto. hay un partido político que se hizo hace unos años, que se supone que se dedica a todas estas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa con este partido? Pues en Baja California ese partido fue el que nos abrió la puerta. O sea, es un partido Ok. que ha sido criticado a nivel nacional por diferentes causas, pero hablando específicamente del Partido Verde en Baja California, Fausto Gallardo fue diputado en el 2014 y fue gracias a él. Realmente Fausto es nuestro, diríamos, es nuestro abrecaminos en el mundo del Estado, en el gobierno, sobre todo en la parte de la de legislación, porque siempre ha confiado plenamente en lo que nosotros le hacemos llegar. En aquel entonces y hoy también tiene un equipo técnico de lujo, diría yo. La verdad es que yo les decía a mis compañeros, parece que Dios nos mandó a los secretarios técnicos de Fausto, porque son personas súper sensibles, inteligentes, dedicadas. Pero tienen una muy buena cabeza, un buen líder, ¿no? Exactamente, Que es Fausto. y Fausto siempre ha sido muy abierto a todas estas ideas de vanguardia. Entonces, cuando él estuvo de diputado, en aquel entonces, logramos avanzar lo que no se había avanzado en 100 años en Baja California, literal, ¿no? Llegamos incluso hasta esta campaña de abolición, que fue dramática, que fue violenta, que fue O sea, sí intensa. hay una congruencia en el partido con lo que se está pasando. Sí, en con Baja lo que se está California viviendo, totalmente, ¿no? Tenemos grandes aliados en el Partido Verde y en otros partidos también. Y Fausto regresa 3 años después a ser diputado de nuevo, y desde el día 1, desde antes de que llegara Fausto, trabajamos todos los pendientes de la agenda animal, y ahorita con él precisamente estamos con la reforma al tipo penal y con la creación de la nueva fiscalía, y por ahí tenemos otras iniciativas que están a la orden del día. Además, es increíble que el secretario técnico te llame y te diga, ¿qué te parece si hacemos esta reforma? Además de lo que tú propusiste, ¿qué te parece si hacemos esta otra iniciativa, ¿no? Entonces hablamos de legisladores actualmente como Fausto Gallardo, como Luis Moreno, y como otros. Está también Mónica Vega, regidora, doble regidora porque repite en esta administración. Presidente municipal de Mexicali. Marina del Villar también, presidenta municipal de Mexicali, que ahorita Mexicali está dando pasos enormes. Todo lo que Mexicali no había avanzado, lo está avanzando ahorita desde que Marina está de alcaldesa, y no te digo desde el día 1 ella, desde mucho antes de ganar las elecciones, ella estuvo al tanto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, y estamos hablando ya de diferentes partidos. Primero con Fausto, Partido Verde. Exacto. Con Mónica Vega, Transformemos, que ahorita ya ella es independiente, pero Luis Moreno está en Transformemos. Estamos hablando de Morena, con Marina del Villar. Entonces, la conclusión aquí es que los animales no conocen de partidos políticos. Exacto. ¿No? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de Carlos Torres, que estuvo en el Partido de Acción Nacional también. Y en este sentido, nosotros tenemos grandes aliados en diferentes partidos. No estamos casados con un partido político porque sabemos que los animales ya capturaron el corazón de personas de todos los partidos políticos, y quienes estén dispuestos a ayudarnos,
con ellos vamos también. Hicimos un conversatorio hace como 3 años en la Facultad de Derecho Sí. con diputados y regidoras de diferentes partidos, y la verdad es que fue un ejercicio ciudadano padrísimo que buscamos repetir pronto, porque fue un conversatorio donde, más allá de las ideologías y más allá de las grillas políticas, nos pusimos de acuerdo en la agenda de los animales y fuimos todos juntos apoyando y ellos apoyándose tanto en la parte del trabajo a nivel estado como el trabajo a nivel municipio. Entonces, wow. Pues estuvo felicidades, muy padre. Qué eso maravilla también, que tengan sí. tantas, Para las tantas personas personas con tanta capacidad. Ahora, Y otros aliados, Isaac, también, y tenemos que mencionarlo, son los medios de comunicación. bueno, claro. O sea, sin los medios de comunicación no hubiéramos logrado muchas de las cosas que hemos logrado. O sea, hay reporteros con los cuales yo estoy enormemente agradecida. Esteban Merlo, Yolanda Morales, no quiero que se me olvide nadie. Said Rodríguez, está David Mejía, está Joe también de Frontera, con quien estuvimos. O sea, Hoy, ¿no? Muchos, sí. ayer, ¿no? ¿Ayer? Ayer, sí. O sea, siempre los medios de comunicación nos buscan para las notas y nos dan las mejores notas. Entonces, eso es para nosotros o sea, son súper equipo. Hablar de crueldad animal, vámonos a la parte más común, que es la caza. ¿Sí me explico? Porque a veces en la casa pensaríamos que en nuestras casas no tenemos crueldad animal. Y, por ejemplo, se me viene mucho a la mente porque yo me acuerdo que mi abuela era una fanática de los pájaros. Y era fanática de tener estas jaulas, de estos aviarios enormes. Actualmente, o sea, tener jaulas con pájaros se considera también parte de una agresión. Pues es que hay una campaña que se llama Jaulas Vacías, ¿no? Y eso incluye también a los pájaros. Hay que entender que hay especies protegidas. Y entonces, incluso es delito tener ciertos tipos de aves, una guacamaya, por ejemplo, claro, ¿no? En una casa. Criar animales para tenerlos prisioneros, pues pero, de entrada. Pero entonces, por ejemplo, yo aquí, que yo sé que me está viendo alguien por ahí, varios amigos que tengo, o sea, erizos, serpientes, caimanes, hámster. ¿Cómo para qué? Que son los que coleccionan, porque los tienen en sus casas. Ajá, pero la pregunta sería como, ¿para qué tenerlos? Exacto, ¿verdad? o sea, pero todo eso se considera parte de lo que normaliza. Es una crueldad animal. Pues a lo mejor no crueldad animal, pero sí tendríamos que revisar si son conductas éticas, ¿no? O sea, si es ético tener a un animal fuera de su medio ambiente simplemente para satisfacer la necesidad humana de estarlos viendo ahí, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué tener a un pájaro enjaulado si ya sabemos que muchas de las aves que se venden en el tráfico ilegal de especies, pues vienen, además sufren terrible todo el transporte? Sí, es horrible, y sacarlos de su hábitat natural implica una violencia dentro del hábitat también impresionante, como para que luego tú tengas de pronto una guacamaya en una jaulita, ¿no? Y como ¿para qué? Yo creo que sí vale la pena cuestionarnos ¿para qué quiero tener o qué proyección hago yo en esos animales? Vámonos a casos, a ejemplos como por ejemplo el tener tigres o leones en una casa, ¿no? Que ha estado tan de moda en ciertos políticos. Ya ahorita la verdad es que se ve horrible y se ve así como ir a las corridas de toros ya no es como ni está de moda. O sea, ya la gente hasta esconde que va a las corridas de toros. Pero sí vemos que, por ejemplo, en ciertos políticos el tener un tigre es una forma de proyectar todas sus carencias personales, ¿no? En un animal de poder. Todo eso que él no siente que es, lo proyecta teniendo un animal como un león o un tigre enjaulado, ¿no? Entonces, creo que la pregunta sería ¿para qué? Y también entender que no todo lo que es legal es ético. Eso es algo bien importante. No todo, porque aun y cuando es legal tener ciertas especies en tu casa, no es ético. Ahora, abogados animalistas, ¿qué más hace abogados animalistas? ¿Cómo los pueden apoyar? ¿La gente cómo se puede sumar a este proyecto? ¿Nada más son ustedes o cualquier persona en cualquier parte de México? O sea, ¿qué más hace abogados animalistas? Bueno, como dice Frank, no solamente somos abogados. Y decimos además que todos podemos ser abogados de animales, ¿no? Tenemos un equipo padrísimo en abogados animalistas. Tenemos la mejor agencia de publicidad de Baja California, es nuestra, ¿no? Y no nos cobra un peso. Lorena Vignali, de Open Mind. Claro. Ella nos hace todo el tema de la imagen, nos hace todas las infografías, tiene un equipo de diseño muy suave.
Siempre tenemos el apoyo de Open Mind. Tenemos, por ejemplo, pedagogos como Marta Castro, ¿no? Donde estoy trabajando el tema ético, educativo. Tenemos gente que es buenísima para el tema de la administración, como Lupita Chazarreta, ¿no? Que nos cuenta todos los pesos y centavos. Imagínate que nos hizo rendir el dinero del tránsito de una leona para 3. O sea, lo que juntamos para 1 nos alcanzó para 3, ¿no? Bárbara. Entonces, tenemos también psicólogos, tenemos voluntarios, incluso tenemos voluntarios que son arquitectos, Médicos veterinarios, médicos de humanos también. Es decir, Abogados Animalistas está abierto para cualquier perfil que sepa que puede aportar algo a la causa. Y por ejemplo, si una persona ahorita nos está viendo, jóvenes, que alguien dijera, yo me quiero sumar, me encanta defender animales, pero no sé cómo. O sea, se pueden acercar a ustedes por medio de la página, hacerles preguntas, apoyarlos, aun cuando estén fuera de otro estado. Sí, claro, ¿sí? Isaac, yo te agradezco este programa porque sé que a ti te ve gente de otros estados. Aunque el trabajo lo hemos hecho sobre todo aquí en Tijuana y en Baja California, sí tenemos algunos amigos muy queridos. Por ejemplo, en Morelia está Carlos Maya, que es abogado también. Gustavo. Está Gustavo Lozano en Guanajuato, que no solamente es uno más del equipo, sino que es un maestro de nosotros. Está la doctora Erika Ortigosa en Pachuca, claro, que no solamente es una más del equipo, sino que es una gran maestra también. Exacto. Está el doctor Antero por allá en el Estado de México, en Toluca, que también es una gran referencia para nosotros. Y se me olvida alguien más. ¿Quién? Sí, es que lo que pasa es que hay diferentes veterinarios a los cuales consultamos. En otros estados está, por ejemplo, el doctor Guillermo Díaz. Está el doctor Servín, que son médicos de Invictus, que nos ayudaron enormemente, fueron nuestros grandes guardianes el año pasado. Entonces, si hay personas de otros estados que nos están escuchando y quieren ayudar, mándenos un correo a abogadosanimalistas@gmail.com o mándenos un inbox a la página de Abogados Animalistas México y por ahí sabremos cómo aprovechar sus capacidades. Y sobre todo contigo, por ejemplo, la parte de probablemente de jóvenes abogados, estudiantes de derecho, que están por egresar o egresados, que quieren saber cómo trabajar esto, si les llega un caso, también se pueden comunicar contigo directamente por medio de este correo. Claro. Al final yo creo que es la labor de nosotros el replicar este mensaje y el que sea la sociedad quien se encargue de ejecutar esto. Digo, nosotros somos un instrumento por el cual se puede llegar a un caso, a 2, pero yo creo que en la sociedad se pueden llegar a 1000, a millones. Si lo replican, si la gente se compromete a proteger a los animales, a denunciar ante cualquier autoridad que sea competente, a decirle al vecino, a decirle a la vecina, al amigo, en cualquier plática familiar. Es importante que el tema se hable, que el tema se vea, visibilizar esta posibilidad de que cualquier persona puede ejercer el derecho de los animales, es decir, ir al Ministerio Público, hablar a la policía, ir al juez municipal y cuando se necesite la intervención de un abogado, el consejo de un abogado, estamos nosotros, que estamos para asesorarlos en cualquier etapa que así lo requieran, pero creo que también pueden empezar a generarse muchísimos más abogados en todo México que pueden asesorar. Maravilloso, ¿no? No, es real. Fíjate que dentro de la Cábala se dice que los animales que llegan a nosotros son un reflejo de nuestro alma. Hay una película que se llama La Brújula Dorada, no sé si alguna vez la vieron. No. Que era una que dedicaba que la persona cuando maduraba, en su etapa de madurez, su espíritu, su alma se manifestaba en un animal. Okay. Entonces ese animal nunca se separaba. Entonces quienes querían torturar a la persona, torturaban al animal para que la persona sufriera. Entonces, es una película que explica perfectamente bien la conexión akáshica, genética, energética, a nivel de almas y principalmente cabalística, de la conexión que tenemos con los animales. Entonces, los animales que están cerca de nosotros es porque es una extensión, se supone, de nuestra alma, ¿no? Qué triste cuando una persona mata a un animal porque está matando una parte de sí, claro, y está desintegrándose completamente y hay una involución karmática y energética que te hace que lejos de ser más pensante te vuelves
completamente más frío y probablemente más Desconectado, oscuro ¿no? y desconectado de todo, ¿no? Que esa Sí. es la parte más importante. Qué bonito esto que comentas, César. ¿Cómo quisieras? A ver, dime. Ahorita nos está viendo en el enlace en vivo Keila Pino. Yo le quiero mandar un gran saludo a Keila Pino. Ella es una gran defensora de los animales. La verdad es que a veces la gente piensa que nosotros tenemos todo el conocimiento y sabemos todo el tema, pero quienes han acuñado todo el conocimiento son las personas que han estado rescatando animales 20 años antes de que llegáramos nosotros abogados animalistas. Y una de ellas es Keila Pino. Keila está en Ensenada, tiene una organización que se llama Ellos Son la Razón. Por favor, si alguien quiere apoyar a Keila, les vamos a subir por ahí la información a Abogados Animalistas mañana, o pueden checar en los comentarios aquí, busquen a Keila Pino porque me está haciendo unos comentarios bien interesantes. Y ella ahorita nos habla precisamente y nos dice, nosotros estamos recomendando mejor a las personas utilizar los abogados de justicia alternativa. Los casos se resuelven un poco más rápido porque la gente la llaman de inmediato y normalmente las partes llegan a un acuerdo. Tenemos 7 casos esperando años que no se les ha movido nada por parte de la Procuraduría. Y este comentario lo que hace es confirmar lo que hemos dicho. Se necesita una fiscalía especializada en temas de delitos contra el medio ambiente y animales, precisamente porque tenemos nosotros igual varias carpetas a las cuales no se les ha dado ningún movimiento porque no hay interés de la Procuraduría de hacerlo, ¿no? Está también Nereida Favela, saludos y gracias por voltear hacia los animalitos y todo el esfuerzo tiene su recompensa. Sí, hay muchos que, una disculpa a todos los comentarios, pero no me pude conectar desde mi iPad. Entonces los vamos a estar contestando cualquiera de los tres y darle seguimiento a todas sus dudas. ¿Cómo podríamos cerrar esta noche? ¿Qué aconsejarías? ¿Qué comentas en tu experiencia, sobre toda tu experiencia defendiendo animales? Yo creo que mi reflexión sería que ha sido el momento donde más conexión he tenido conmigo mismo, como profesionista, pero también como persona. No dejo de lado muchos comentarios negativos de la gente de, híjole, es que te vas a morir de hambre, de eso no se gana. Y yo, sí, pero tengo otra actividad diferente a esto. La gente piensa que es esta parte. Claro que es esta parte la que me da a mí la posibilidad de hacer algo más, ¿no? Pero no quiere decir que con esto yo esté olvidándome de muchas cosas. Al contrario, lo integro todo a lo que yo soy. Y afortunadamente esto me ha dado la oportunidad de encontrar personas maravillosas en mi camino, Carmen, Lupita, Marta, compañeros del ámbito jurídico me han hablado, oye, tengo un problema con esa situación y es un perrito que no sé qué y no sé cuánto. Entonces me ha dado la oportunidad de compartir con otros compañeros, defensores públicos, ministerios públicos, jueces, que tenemos esa empatía con los animales. Entonces creo que poco a poco mi área, que es el área jurídica, se ha visto contagiado un poco de esta energía positiva de poder generar cambios en la impartición de justicia, en las investigaciones. No son lo suficiente, desgraciadamente. Valoro muchísimo a muchos agentes del Ministerio Público que son muy comprometidos, pero nos hace falta más ministerios públicos comprometidos, defensores que también están comprometidos, pero necesitamos más defensores comprometidos, jueces que son muy aguerridos y que ven este tema desde una perspectiva diferente en la impartición de justicia, pero necesitamos que todos los jueces sean de la misma manera, policías de la misma manera. Entonces, ojalá que esto que hoy compartimos con toda la gente que nos está viendo, contigo, Isaac, nos dé la oportunidad de seguir replicando ese mensaje, y creo que vamos por un camino muy avanzado, vamos dando pasos yo creo que muy grandes, y ojalá que todos las personas que están estudiando derecho se contagien de esta posibilidad de ejercer el derecho desde otra perspectiva muy diferente a la que estamos acostumbrados a verlo. Hay que salirnos de ese cuadro, esa caja en la que muchos maestros nos meten, que no es viable, de que no es derecho, de que hay que salirnos de eso, hay que crear esa otra paradigmas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más importante. Yo invito a todos los estudiantes de Derecho de Tijuana, México y de donde nos estén viendo, para que se comprometan con la legislación a favor de los animales, con la procuración del derecho a favor de los animales, y que impulsen en sus mismas instituciones pláticas, que se hable de este tema,
para que puedan sensibilizarse, pero también para que puedan crearse nuevos momentos. Sobre eso que tocas, también ustedes los pueden buscar para que den pláticas, conferencias en cualquier parte de la República, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, pueden con contar mucho con gusto. ustedes para Sí. que puedan ir a un foro o a cualquier lugar que les Claro pueda que sí. interesar. A donde nos inviten, vamos. Va. Sí, ¿Cómo gracias, terminaríamos, Isaac. Carmen? Bueno, yo siempre he dicho que para mí es un honor, yo me siento muy honrada de poder defender al reino animal. Me siento a veces muy limitada, no solamente por lo que tú dices, por los obstáculos externos, sino por mis propios obstáculos internos también, ¿no? Me gustaría saber más, me gustaría estudiar, o sea, tener mucho más conocimiento para poder hacer más, pero me quedo yo con la satisfacción y con el honor de poder sembrar esta semilla de compasión y de empatía a través de la defensa por los derechos de los animales, porque sé que trabajando por ellos estamos trabajando de manera interrelacionada también por los derechos de los niños y también por la construcción de una sociedad mucho más empática, libre de violencia, una sociedad que la verdad todos estamos anhelando Claro. vivir. Probablemente no me toque a mí ver los resultados, pero eso es irrelevante. Me conformo con ver los avances que estamos viendo ahorita. Y nada, realmente para mí es un gran honor y creo que yo compartiría que la tarea diaria de nosotros es estar revisando nuestra congruencia, la forma en la que estamos nosotros también consumiendo personalmente, no solamente productos animales, sino de otro tipo, plástico, porque el plástico impacta también a nuestro medio ambiente, la forma en la que estamos nosotros dañando al medio ambiente, no solamente directamente hacia los animales, sino a la calidad del aire, a la basura que estamos nosotros, el agua también, y también, o sea, si todavía no hemos quitado la proteína animal de nuestro plato de consumo, sí podemos ir quitando un porcentaje. Exacto. ¿No? Y sí podemos ir cambiando la leche de vaca por la leche de arroz o de almendra. Podemos ir haciendo pequeños cambios que generen grandes consecuencias, Isaac, porque somos millones de seres humanos que estamos consumiendo y si millones dejamos de consumir un 10 o un 20%, vamos a empezar a ver la diferencia. Y más adelante el cuerpo nos va reportando también que entre menos proteína animal estemos consumiendo, y tú lo sabes, también mucho más ligeros nos sentimos en muchas otras áreas, ¿no? Totalmente. Yo sé que muchos amigos que me están viendo, porque yo sé que después ven estos videos en muchos estados, amigos que son gobernadores, senadores, diputados. Ayúdenos, que sean aliados, convéncelos, presidentes Isaac. municipales, empresarios, activistas, artistas. O sea, amigos, lo que les quiero dar a entender es que estoy al lado de dos personajes que están haciendo agentes de cambio en conciencias en esta parte de México. Definitivamente lo que nos falta es cultura, porque la cultura da ambición. Y al no tener cultura, por lo tanto, no podemos cambiar la cara triste que en ocasiones tiene nuestro país o a nivel mundial cuando hablamos, por ejemplo, del daño hacia los animales. Al final es una extensión inconsciente de lo que realmente somos en esta parte agresiva en la que desgraciadamente vivimos como sociedad, y creo que es muy importante informarnos sobre los temas y sobre las situaciones para provocar cambios. Para eso existe en este sector de México abogados animalistas, existe Frank Ortiz, que hace un trabajo impresionante, y aquí mi amiga Carmen Villarreal, que hace otro trabajo impresionante, y todo su equipo que está impresionantemente grande, y que cada persona que se suma tiene una conciencia, y te das cuenta cómo al final la vida es tan sabia que une obviamente a estas almas tan grandes. Gracias. Así es que por favor, cualquier cosa directamente a la página de ellos, a sus Facebook, y como quiera, abajo de este link vamos a dejar toda la información. Y pues qué me queda más pues que restarles, agradecerles mucho el tiempo, agradecerles mucho toda su información, y esperemos que pronto estemos otra vez haciendo otro en vivo para hablar de otros cambios y de otras cosas nuevas que vengan, y vamos a empezar a hacer grandes cambios. Muchas gracias, Isaac, y gracias a todas las personas que te siguen y que se quedaron para escuchar el programa. Exacto. Nos vemos pronto la próxima semana en un en vivo. Que pasen buenas noches. Gracias. Por favor, ahí La otra es en Monterrey, ¿no? Abajo. La próxima que sea en Monterrey. Acá, ahí.